volver al ejercicio que quedó menos que a media, pero al que le he agregado algunos pequeños detalles. Este ejercicio que vamos a resolver es muy didáctico y cubre en gran manera el tema de pórticos planos, con el cálculo de sus reacciones, que ya ustedes lo conocen, y además con el cálculo de esfuerzo característico. Es decir, vamos a calcular y a trazar los diagramas de momentos flectores, esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Este es un pórtico, voy a repetir, que es una sola chapa, la chapa A, C, D, E, F, G, B. Si ustedes aprecian, esta chapa o este pórtico plano está apoyado en un punto A, que es un apoyo doble, y en un punto B, que es un apoyo simple. Las cargas, que en este caso son todas fuerzas, no he hecho ningún tipo de momento o no he colocado ningún tipo de momento por lo pronto en este ejercicio. Es para que podamos seguir un procedimiento ordenado, empezando por este pórtico sencillo. Tiene este pórtico recorriéndolo de izquierda a derecha, siguiendo como una trayectoria circular A, C, D, E, F, G. Tiene las siguientes cargas o fuerzas. En A, en A no tiene fuerzas. Tiene una carga distribuida en CD. Vamos a llamarle a las barras horizontales, como en este caso, como la barra superior de un arco de fútbol, de un dintel. Y las otras son las columnas. AC es columna, CD es dintel, DEF es otra columna, EB es una barra y FG es otra barra. Entonces las cargas son una carga uniformemente distribuida rectangular en el dintel CD, cuyo valor unitario es 2. No interesan las unidades, estas 2 pueden ser toneladas por metro, kilo por centímetro, kilonewton por lo que sea. Entonces simplemente nos manejamos con los valores absolutos sin unidades. Entonces, esta carga distribuida con carga unitaria 2, evidentemente que la unidad es fuerza sobre metro. Esta será entonces Q1 igual a 2, que para una longitud de acción de 8 metros, vamos a llamarle metros a las unidades de longitud, será 2 por 8, 16. Entonces Q1 es 16. O podemos hablar de toneladas. Vamos a hablar de toneladas, como si todos fueran toneladas y metros. La siguiente carga, la siguiente carga es una fuerza P igual a 8 aplicada en el nudo F, que va de izquierda a derecha. Y la última carga es una carga rectangular unitaria de valor 1 tonelada por metro, ese es el valor de Q2, que por la longitud sobre la cual está actuando es 4 por 1, 4. Entonces Q1, 16, Q2, 4 y P igual a 8. Entonces, como podemos observar, solamente tenemos como cargas externas o fuerzas externas que actúan sobre la estructura una carga distribuida horizontal Q1, una carga horizontal distribuida Q2 y una fuerza P igual a 8. En la primera fase, en la primera parte, viene el cálculo de reacción. Como en los pórticos, por lo pronto, no precisamos tener sistemas de referencia X y Z o sistemas de referencia que compliquen la solución cuando hay, por ejemplo, barras inclinadas. Entonces consideramos simplemente, cuando calculamos las reacciones de vínculo, una dirección H, que es la horizontal, y una dirección B, que es la vertical. Así entonces, si es una chapa que tiene 3 grados de libertad, evidentemente tendrá
que resolverse 3 incógnitas para que con un sistema de 3×3 la solución sea única. Evidentemente que hablar de un sistema 3×3 es cuando no hay ecuaciones, entre comillas, independientes, como vamos a ver acá. Una ecuación independiente es aquella que al plantearla, al igual que cualquiera de las ecuaciones nulas de proyección o de momento, inmediatamente se puede obtener una de las incógnitas sin tener que resolver el sistema de 3×3. Así planteamos la primera ecuación, que es sumatoria de las horizontales igual a 0. Aquí en la sumatoria de las horizontales, previamente en los apoyos se disponen las incógnitas. El apoyo A tiene 2 incógnitas, una B sub A y una H sub A, que se las coloca con sentido positivo hacia arriba y con sentido positivo hacia la derecha. Entonces, y se las coloca con líneas de puntos. ¿Por qué? Porque cuando está el apoyo, la reacción no está. Es el apoyo el que absorbe las cargas. Y cuando le quitamos el apoyo para que se mantenga el equilibrio, esa reacción ya en vez de ser una reacción que se indica con una flecha punteada, ya es una flecha continua. Entonces las incógnitas son B sub A, H sub A y RB, que es única incógnita para el apoyo simple B. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en este momento que estamos considerando para el planteo de nuestra ecuación? Son las activas y las reactivas. Las activas son Q1, Q2 y P, y las reactivas son BA, HA y RB. Entonces, al plantear la primera ecuación sumatoria H sub I e H, recorremos la estructura de izquierda a derecha ascendentemente en forma circular y vamos a encontrarnos con que tenemos la HA, que es positiva porque va de izquierda a derecha, la punteada que luego yo la taché, y después continuamos y nos encontramos con la fuerza P, que es positiva porque va de izquierda a derecha. Entonces la ecuación queda HA más P igual a 0. Esta es una ecuación independiente que inmediatamente nos proporciona uno de los valores de las incógnitas. Entonces, H sub A es igual a menos 8. Cuando en la solución de las ecuaciones, una de las reacciones o cualquiera de las reacciones sale con signo negativo, como en este caso quiere decir que en el diagrama, en la figura donde están dibujadas las cargas en la estructura y las fuerzas, hay que cambiarle el signo. Y aquí dice, hay que cambiarle la sentido opuesto. Hay que cambiarle el signo antes, o en el dibujo, el sentido antes de plantear las otras ecuaciones 2 y 3. Así entonces, ya con esta primera ecuación tenemos que la H sub A se convierte en una fuerza 8 en sentido opuesto a la H sub A. Desaparece H sub A y nos queda la reacción 8. Planteamos la segunda ecuación, que es la ecuación de fuerzas verticales igual a 0. Entonces tenemos B sub A positiva menos 16, que es Q sub 1, 2 por 8, 16, menos más RB, está equivocado aquí, más RB menos Q sub 2, más RB menos Q sub 2, que es evidentemente Q sub 2 minúscula por 4. Pasemos a la próxima página. En esta página 2 tenemos entonces nuevamente B sub A menos 16 menos RB, pero es más RB, hay un error ahí en un signo, menos 4 por 1. Fíjense que estamos tomando momento, estamos tomando las cargas verticales, mejor dicho. Ahí está, eso, gracias. Entonces tenemos que la segunda ecuación que se nos plantea es B sub A más RB igual a 20. Y la tercera ecuación es ecuación de momento con respecto al punto B. Es usual para que se eliminen incógnitas tomar momentos con respecto a puntos que eliminen incógnitas. Entonces, si nosotros vemos abajo o podemos seguir el pórtico, tenemos que B sub A por 12
es en la anterior página, y ahí no la estoy mostrando. B sub A por 12 más HA por 4 menos Q1 por 8 menos P por 4 menos Q2 por 2 igual a 0. Entonces, hemos planteado las ecuaciones de momento con respecto al punto B. B sub A, fíjense que es por 8 más 4, positivo, más HA, que era la incógnita que ahora la conocemos y que va de derecha a izquierda, que es 8 por 4, que es la altura, menos Q sub 1 por 8, que es 16 por 4, mejor dicho, Q1 por 8, menos P por 4, o planteamos las ecuaciones y tenemos finalmente que la B sub A es igual a 11.33. ¿De acuerdo? B sub A es igual a 11.33. Nos vamos a la ecuación 2. En la ecuación 2, RB es la diferencia entre B sub A y RB, entonces quiere decir que RB nos da 8.67. Entonces, con eso obtenemos el dibujo de abajo, que es el diagrama de cuerpo libre. Es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es aquel diagrama en que quitamos los apoyos, en este caso quitamos el apoyo doble de A y el apoyo simple de B, y solamente sometemos la estructura, la chapa, a fuerzas. Ya aquí las fuerzas ya no se diferencian si son activas o son reactivas, todas son fuerzas. Entonces fíjense que tenemos el diagrama de cuerpo libre con una fuerza vertical en A, 1133, con una fuerza horizontal en A, 8, una carga horizontal de 16 en el dintel CD, una carga en FG horizontal de valor 4 y de unitario 1, y la carga P, que es igual a 8 toneladas. Entonces fíjense que ese es el diagrama de cuerpo libre. Con este diagrama nosotros posteriormente trazaremos en la base para trazar los diagramas de esfuerzo característico. Los diagramas de esfuerzo característico son diagramas de momentos flectores, esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Los momentos flectores son como yo les dije, por una solución o por una definición casera, es la cantidad de flexión a la que se somete una sección de cualquier barra estructural. El corte es la cantidad de cortante y el normal la cantidad de tracción o compresión. Pasemos a la página 2. Sin embargo, fíjense, yo tengo que planteé dos ecuaciones más que están en la próxima página. Vámonos a la próxima página. Ahí está. Aquí dice ecuaciones de verificación. Yo con el diagrama de cuerpo libre obtuve las reacciones, pero tengo que dar fe de que esas reacciones han sido correctamente calculadas. Entonces, ¿cuál es la forma de verificar si las reacciones han sido correctamente calculadas? Solamente tenemos posibilidad de plantear ecuaciones nulas de momento. Y aquí lo hacemos con respecto, primero, a un punto de la estructura. Lo estamos haciendo con respecto al punto E. Entonces, todas las fuerzas activas y reactivas y sus momentos con respecto al punto E tienen que dar 0. Como ustedes pueden apreciar, se plantea la ecuación y nos da menos 0.04. ¿Qué significa menos 0.04? Que la ecuación de nulidad se cumple, la sumatoria de los momentos con respecto al punto E es igual a 0. Si nosotros, o yo, o ustedes hubieran trabajado con más decimales, el error, en este caso, que es menos 0.04, lo tenemos en el segundo dígito, porque en la ecuación aparece 1138 y 1167. Quiere decir que puede haber un error en el segundo dígito. Si hubiésemos utilizado más decimales, probablemente este 0.0 hubiera sido lo mismo, porque después del 0 parece que, después del 4 parece que hay un 0, pero en otras situaciones es muy interesante manejar más, decimales, no a efectos de crear una precisión en las unidades o una precisión en los pesos o en las cargas, si se trata de un diseño resistente, sino con el objeto de tener la seguridad de que cuando hacemos una verificación, por ejemplo, de una ecuación nula, esta nos puede dar, por ejemplo, 0.000, ya nos da una confianza de que hasta el tercer dígito es nula. Entonces, esta primera ecuación planteada con respecto al punto E nos da 0, menos 0,04, que es 0.
Y planteamos otra ecuación, fíjense ustedes, en un punto fuera de la estructura. Y ese punto, si nosotros vamos a la lámina 1, está justamente entre A y F, en la misma línea que, si querés, ahí está el punto K. No, en la próxima, en el diagrama cuerpo libre, pasado. Ahí está, K, abajo. Eso es. Entonces, si tomamos un momento respecto al punto K, la fuerza 8, que es la reacción H sub A, la fuerza P, que es 8, se anulan, los momentos se anulan, y la fuerza 16, que es la resultante sustituta de la carga rectangular que actúa sobre CD, también tiene momento nulo. Entonces, fíjense que esa ecuación se vuelve cortita. Vamos a la ecuación. Vamos a la ecuación. Kevin, pasemos a la ecuación. Ahí está. Entonces, fíjense, 11.33 por 4 más 4 por 8 menos 0. Quiere decir que cuando calculamos las reacciones de vínculo de un pórtico plano, podemos plantear cualquier número de ecuaciones posteriores al cálculo de las reacciones o ecuaciones de momento nulas. Y estas ecuaciones de momento nulas pueden plantearse en puntos de la estructura o en puntos fuera de la estructura, o pueden plantearse en puntos totalmente alejados de la estructura. El plano rígido con el que nosotros nos basamos para el cálculo de las reacciones de vínculo y posteriormente los esfuerzos nos permite hacer estas verificaciones con respecto a cualquier punto del plano. Pasemos ahora. En esta figura se la voy a explicar antes de entrar a los números. Fíjense ustedes que yo he considerado secciones en A. Bueno, en A es el inicio de la primera columna. Ahí directamente, esto se trata de valores de momento. Directamente ahí no hay momento. ¿Por qué? Porque si aplicamos la definición, no hay fuerzas que provoquen momento por debajo de A. Entonces el momento en A es igual a 0. Le he puesto el menos 8, el 8, el 16, el 4 y el 867, que son las fuercitas que están actuando para que podamos tener nosotros un acompañamiento de los valores que encontramos. Entonces, ¿dónde deben calcularse los valores para trazar los diagramas de momento flector? En puntos, si quiere llamarle puntos característicos del pórtico, y los puntos característicos son de dos tipos. El C, el D, el F, son puntos quiebres, son quiebres, donde no hay una modificación del valor del momento cuando el valor del momento, como van a ver ustedes, que viene de un lado y después en el quiebre cambia de dirección, sigue manteniendo ese su valor. Y el punto E es un nudo. Entonces, aquí hay tres tipos de puntos característicos en este pórtico. El A, y el G y el B son puntos extremos. Si no hay momentos aplicados, los momentos serán efectivamente nulos. Vamos ahora a recorrer la estructura de izquierda a derecha en forma ascendente. Fíjense ustedes que yo tracé una sección antes de C. Y si ustedes aprecian, ahí dice diferencial L. Un diferencial L antes de llegar al quiebre. Entonces, calculo el momento de la fuerza que hay por debajo. La única fuerza que produce momento es la fuerza H sub A, que es igual a 8. 8 por 10, 80. Y produce un momento que provoca un giro, como está indicado con el semicirculito en verde, que dice 80. ¿De acuerdo? Ya como procedimiento, si calculé este valor de 80 en C antes de cruzar la sección, o sea, la sección está a diferencial L del quiebre, pero la sección está a su vez diferencial L alejada del quiebre, y es una sección que la estoy mirando de abajo hacia arriba y vale 8. Entonces, quiere decir que todas las fuerzas que hay
traspasando o sobrepasando ese punto C a la derecha y siguiendo hasta la última, todas esas otras van a provocar un momento flector de sentido opuesto como el que se indica con el semicirculito con línea de punto. Quiere decir que tenemos más 80 y en todo caso menos 80. Aquí no se usan signos. Tenemos simplemente que dibujar el semicirculito con la dirección del giro. Entonces fíjense que en C tenemos dos fuercitas, dos semicirculitos, 80, 80, y las dos colitas están, los dos índices o flechitas están de un lado y las dos colitas del otro. Ahora, si calculamos, como lo vamos a ver posteriormente, el momento pasando el quiebre y en la antecito de la sección C, que ya es una sección vertical, nosotros vamos a ver en el cálculo que se ha hecho en la próxima página que también da 80. Y 80 como lo he dibujado en ese semicirculito y le agrego el otro 80 con línea de puntos del otro lado. Fíjense que los dos índices están hacia arriba y las dos patitas están hacia abajo. Es importante que pasemos a la próxima página para que aclaremos esto. No, la otra. ¿No hay otra? ¿Dónde está el cálculo de...? No. Nada, no hay otra. Otra, para atrás. Otra. Esa. Fíjense entonces, momento en A es igual a 0. Vámonos a calcular el momento en C. En C es 8 por 10, 80. Y fíjense como yo le he puesto aquí en este dibujo, que la fibra traccionada es donde se juntan las dos colitas. Quiere decir que el 80 lo tengo que dibujar de ese lado. Por eso es que he dibujado 80 con celeste de adentro. Ese es el valor del momento en C, con las dos semicirculitos con índice y las dos colitas que indican que es la fibra traccionada. Vámonos ahora un poquito más abajo, que vamos a calcular el mismo momento en C, pero pasando el quiebre. Fíjense, 11.33, ya que hay una, cuando pasamos un poquito y entramos en el dintel, ya en la fuerza 11.33 vertical produce un momento por la distancia de X, más 8 por 10, seguimos con el 8 por 10, y menos un pedacito de la carga distribuida que es delta Q de X por diferencial X. Igual, por ser diferencial X un valor muy próximo a 0, se anulan y nos queda igual 80. Pero fíjense que de igual manera, si seguimos el giro que provocan esto, vamos a tener que las dos colitas de los semicirculitos dirigidos están hacia abajo, por lo tanto hay que dibujar el 80 hacia abajo. Entonces, para la pata o para la columna termina en un valor de momento igual a 80. Y el inicio del momento en la barra horizontal es 80, pero por la regla de la fibra fraccionada se dibuja el 80 hacia abajo. Sigamos. ¿No hay más ahí? No. Ahí está. No, hay otro que es momento. No, ya eso lo mismo. Hacemos otro. Momento en D. Ahí está. Momento en D. Fíjense que he calculado el momento en D antes de llegar al quiebre. Siempre le escapo a estos que pueden ser, a los puntos característicos, les escapo porque pueden ser los que me produzcan confusión. Pero si me alejo de ellos un poquito, un diferencial longitud, voy a tener el valor que me va a definir qué es lo que debo hacer. Entonces, ese momento en D es, acarreando todos los momentos que hay hasta ese punto, es 11.33 por 8, si ustedes siguen el dibujo, más 8 por 8, más 16 por 4, más 90.64. Ese es el momento en D, antes de llegar al quiebre. Antes de llegar al quiebre. Y vamos a ver cuánto es el momento en E. Fíjense que el E es un punto que ya no se llama quiebre, se llama nudo. Entonces, si yo planteo las ecuaciones de momento siguiendo todas las fuerzas que hay antes de llegar al nudo E, me da ese semicirculito rojo.
Y el valor que me da es, fíjense ustedes que yo he indicado ME con una viborita celeste diciendo que se ha calculado antecitos de llegar a E, pero de todas las fuerzas que hay atrás, a la izquierda. Y ese valor me da 58.64. Ahora, como es un nudo, calculo también el momento en E, pero viniendo desde el voladizo de derecha a izquierda, antecito de llegar al quiebre, y el 8.67, que es la reacción por 4, me da 34.68. Y finalmente, yendo de abajo para arriba, como indica la flechita celeste, obtengo que menos 8 por 4, que es la fuerza P, más 4 por 2, que es la fuerza distribuida, provocando un momento que es menos 24. Entonces, si nosotros sumamos menos 24 menos 34.68, da 58.64, que es exactamente la suma de los tres momentos que llegan al nudo, tiene que dar 0. Esto se llama sumatoria de control, o mejor dicho, control de cierre del nudo. Y dice que la sumatoria de los momentos en el nudo son iguales a 0. Finalmente, calculamos el momento en B, que es 0, como les dije, porque es un extremo, el momento en G, que es 0, y el momento en F. ¿Cuánto es el momento en F? Es el momento que produce la carga distribuida por su longitud, que es 2 por 1, claro, por 4, 4 por 1, 4, por 2, que es la mitad de la luz, 8. Entonces tenemos todos los valores de momento que nos interesan en los distintos puntos característicos. Entonces volvamos ahora a la lámina donde se ha indicado con todos los colores, todas las flechitas, que no es esa otra, la otra, esa. Entonces fíjense ustedes que aquí el nudo C ya lo vimos, el nudo D, viniendo por izquierda, tenemos 106.64. Si venimos por derecha, vamos a ver que llegamos al mismo valor de 106.68. Y si nosotros consideramos la sección ya en la pata y venimos de abajo para arriba, me da 106.68. Quiere decir entonces que las dos colitas definen que ese 106.64 arriba se va a dibujar hacia abajo y en la pata se va a dibujar hacia adentro del polo. Más abajo están los tres valores que ya hemos calculado para el nudo, y más abajo ya tenemos los valores calculados en F y en G. Entonces fíjense que se calcula un valor viniendo de un lado, antecito de la sección, y se le coloca el simbolito que es el semicírculo dirigido. Entonces fíjense que arriba dice fibra traccionada. La fibra traccionada es esa viborita y que se la dibuja. Esa es la fibra traccionada. Quiere decir que la ordenada se la dibuja de ese lado, que es el lado opuesto a donde se chocan los índices o flechitas. Hacemos. Ahí está. Antes que nada, como hay dos cargas rectangulares, recuerden ustedes que para la solución gráfica, para el trazado gráfico inspirado en la geometría clásica, para trazar la parábola, consideramos dos veces la flecha, QL cuadrado sobre 8 y QL cuadrado sobre 8, tanto para Q1 como para Q2. En la primera nos da 32 y en la segunda nos da 4. Para hacer para encontrar las tangentes extremas, dividirlas en partes iguales y así lograr el dibujo de la parábola cuadrada. Hacemos. Bueno, esto es lo más importante del trazado de los momentos, de los normales y de los cortantes. Piensen ustedes que en la columna de la izquierda AC, o en la pata, cualquiera de los dos, ¿vale? 80 es el diagrama en rojo. ¿Y por qué tomo 80? Porque la ordenada, que da el valor del momento antes de C, siguiendo de abajo hacia arriba, todas las secciones son perpendiculares a la pata AC, es 80. Y como no hay fuerzas que interrumpan el valor desde A hasta C, bueno, el diagrama es lineal. Entonces, es un triángulo, quiere decir que la pata AC tiene
valores de momento que van de 0 a 80, van variando linealmente, ¿ya? Y al hablar de la fibra traccionada, quiere decir que esta pata, cuando se deforma, la parte interior del pórtico se va a estirar. La fibra interior del pórtico se va a estirar. Esa es la fibra traccionada. Vamos ahora a la parte superior. En la parte superior tenemos el momento en C, que vimos que era 80, y dibujamos la ordenada hacia abajo. ¿Por qué? Porque es perpendicular al CD, y dijimos que es de la fibra traccionada, entonces es 80 en celeste, hacia abajo. ¿De acuerdo? 80 en celeste hacia abajo. Y nos vamos al otro extremo, porque cuando tenemos una carga horizontal, lo que queremos es tener los valores de momento en ambos extremos. Y nos da que en CD, ya lo hemos calculado, también nos da la ordenada, pero hacia abajo igual, de la misma manera, hacia abajo. 106. Antes que nada, quiero mostrarles que en la pata AC y en el dintel CD, las dos ordenadas son 80-80 y forman como las hojas de una tijera. De otra forma, si una va para arriba y otra para abajo, sería una tijera que está despelucada. Aquí la tijera es como que si siguiéramos la regla de la tijera, y nosotros vemos que esos dos, tanto la ordenada en celeste como la ordenada en rojo, forman los filos de la tijera. Entonces nos vamos ya al tramo CD. En el tramo CD tengo en C la ordenada o el valor 80 y en D el valor 106. Entonces, esos son los extremos que unen, que uniéndolos tengo la cuerda a partir de la cual en el punto medio bajo dos veces la flecha, que es QL cuadrado sobre 8, Q1 por L cuadrado sobre 8 por 2, que es 32 como está atrás. Entonces subdivido y tengo esa parábola que se forma en verde. Entonces el diagrama de momentos vectores es todo lo verde. Entonces iría desde los extremos de la parábola hasta el punto C, hasta el punto D, y ese es el diagrama que nos dice que el dintel de este pórtico tiene la fibra inferior traccionada. O sea, es como que si un tipo se parara arriba y la hunda, fibra inferior, y evidentemente tiene una carga distribuida en CD que la hunde. Entonces así ya tenemos el diagrama en AC y el diagrama en CD. Vamos ahora a ver los diagramas en la pata de la derecha. Para simplificar el asunto, vamos a hacer lo siguiente. Entre F y G tenemos una parábola de segundo grado que la trazamos con los valores extremos. Como es tan chiquitita, la escala no la he pasado. Pero sin embargo, he trazado en el tramo de EB, el tramo del nudo AB, el nudo AB, ¿cuánto es el nudo? El nudo E, ¿no es cierto? Sí. EB, ahí tenemos nosotros que el momento flector es fuerza por distancia y no hay ninguna otra interrupción, por eso es que es lineal. Entonces, el tramo del nudo EAB es un diagrama triangular, es un diagrama lineal. Si nosotros calculamos en el punto B, que ya hemos considerado su valor, que nos daba 24, trazamos ese 24 de igual manera, porque sacamos el 24 en la lámina anterior y en el otro sacamos 58 y 64. Entonces, como en esos tramos no existen interrupciones, unimos el 58 y 64 con el 106 y unimos el 24 con el valor de F, que no lo tengo a mano, pero tiene un valor que no se lo puse. Entonces, tenemos en el tramo ED un diagrama lineal, pero es un trapecio, 106 a 58. En el tramo EB tenemos un triángulo de 24 a 68 a 0. Y en el otro tenemos de cuánto es a 24. Y finalmente el diagrama parabólico que trazamos de acuerdo, muy chico para trazarlo, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Consideramos el valor del momento en el extremo y consideramos el valor del momento en el extremo, y con los dos valores extremos, porque tenemos QL cuadrado sobre 8 y el valor del momento en F, trazamos este diagrama. Entonces, fíjense ustedes que aquí se utilizó una escala de momentos que sea compatible con los tamaños de la hoja que estamos utilizando. Y aquí se utilizó una escala para tener una fisonomía del dibujo que nos dé una información inmediata. Podemos ver que el dintel es el que más
flexión o está sometido a mayores valores de flexión, pues va de 80 hasta 106. La pata de la izquierda va de 0 a 80 y bueno, y las otras están de acuerdo a los valores que ustedes pueden observar. Pasemos ahora. El corte. Ya, el esfuerzo del corte es un diagrama muy particular que normalmente los autores no se ponen de acuerdo y le ponen signo. Yo no le pongo signo y simplemente hago un diagrama como que ustedes pueden ver acá. ¿Y en qué consiste? Si se van al diagrama de cuerpo libre y nos vamos al punto A, las fuerzas que producen corte son todas las fuerzas perpendiculares a ese eje AC. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba en el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que arranca abajo en el diagrama de cuerpo libre es 8, que es la reacción B de H sub A. Entonces, ese 8 lo sacamos en el sentido que tiene de izquierda a derecha, porque es el sentido que tiene esa fuerza, y vamos subiendo hacia arriba de A hacia C, considerando todas las secciones que van de abajo hacia arriba. Como no hay ninguna otra fuerza perpendicular al eje AC, quiere decir que ese 8 se mantiene constante hasta el punto C. ¿De acuerdo? Bueno, y nos olvidamos de la pata AC y nos vamos a la CD. En la CD, ¿cuáles son las fuerzas que producen corte? Son las fuerzas perpendiculares al eje CD. Y si nos vamos hacia atrás, la única fuerza perpendicular que produce esfuerzo de corte en el CD es la B sub A, que es 1133. Pero aquí ocurre algo que es interesante porque desde C a D hay una carga rectangular y el corte en el momento es parabólico, para el momento es parabólico y para el corte es lineal. Entonces, si yo a ese 1133 me voy desde C hasta D y descuento todo el valor de la carga que produce corte, que es 16, 11.33 menos 16 me da 4.67 que se pasa para el otro lado, ¿no? Porque cambia de signo. Entonces, fíjense que acá el corte, en la sección, me olvidé de hacer el dibujito como en los otros, el corte lo vamos recorriendo de izquierda a derecha, en la sección, tomamos una sección, a la izquierda la sección va para arriba la fuerza y a la derecha la sección va para abajo. Eso nos da la forma física de cómo actúa el corte. Y por supuesto que al pasar de 0 al otro valor ocurre lo contrario. Tenemos entonces el corte en AC y en CD. Si nos vamos a la pata, es cómodo ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué motivo es cómodo? Porque vamos siempre aplicando la definición. De C, de G a F, solamente tenemos la carga distribuida. Y que en el extremo el cortante es 0 y en el otro extremo es descontar toda la carga 4. Entonces, por eso tiene un valor de 4 y por eso se indican las flechitas como las he indicado ahí. Si venimos de izquierda a derecha, la fuercita de la derecha es para abajo y la fuercita de la izquierda es para arriba. Entonces, ese diagramita en celeste es el diagrama de esfuerzo de corte en ese voladizo de abajo. Ahora, si nos vamos en el otro voladizo, EB, fíjense ustedes que comienza en 867, el cortante. Y si nos vamos hacia la izquierda, no hay modificación y hasta que llega al nudo E, entonces quiere decir que el diagrama de esfuerzo de corte en ese voladizo es 8.67. Y el dibujito que hay ahí indica que en cualquier sección, la sección de la derecha trata de subir, la sección de la izquierda trata de bajar. Y finalmente nos vamos al corte para toda la columna de F a D. Y empezamos por abajo. ¿Qué fuerza produce el corte abajo? 8. Entonces saco el 8 en escala en verde y me voy hacia arriba y no hay ninguna otra fuerza horizontal que la interrumpa. Entonces atropella nudo, atropella todo y sigue constante hacia el extremo y llega a D con el mismo valor de 8. Entonces fíjense que como comprobación, si yo quiero llegar al punto D, ver cuánto es el corte en D, y voy por la izquierda, yo voy a tener que
la única fuerza horizontal que me va a producir corte en la pata de A es la 8 de la H sub A, que la voy acarreando y llego al punto D con esa línea de puntos que es opuesta a la otra y que también vale 8. Entonces, el diagrama de esfuerzo de corte para la pata F D sale con 8 y cierra con 8. Y no habría más que decir de este diagrama, el diagrama de esfuerzo de corte, que no tiene signos, es muy gráfico. Lo único que hay que hacer es como yo lo hice, de A salgo y le pongo sentido a ese 8. Quiere decir que ese me va a comandar que la fuerza de abajo va a ser siempre la que va a tender a desplazarse de izquierda a derecha y la otra va a bajar. ¿De acuerdo? Y lo mismo he hecho con el tramo de EB, donde la fuerza de la derecha es hacia arriba y la fuerza de la izquierda es hacia abajo. Y lo mismo he hecho con el otro tramo que va desde F hasta D, con esa fuercita 8 que va de izquierda a derecha abajo y la otra para el otro lado. Y lo mismo con el tramo EF, en el que viniendo de derecha a izquierda, la fuercita de la derecha es hacia abajo y la fuercita de la izquierda hacia arriba. Listo. Podemos pasar. Este es el diagrama más sencillo, digamos. Simplemente, así como se procedió con el corte, se procede con el esfuerzo normal. ¿Qué quiere decir se procede con el corte? Nos vamos a A y vemos qué fuerzas producen compresión y qué fuerzas producen tracción. Entonces, ¿qué hay en A? En A hay una sola fuerza, B sub A. Y como esa fuerza B sub A está empujando hacia arriba, la pata AC la está comprimiendo. Entonces, inicio el diagrama con un valor de compresión 11.33. Y si me voy hacia arriba, sección, hasta llegar a la C, no hay ninguna otra fuerza que sume o reste este valor de 11.33. Por eso es que el diagrama es rectangular. Y como es de compresión, le pongo el signo menos en el circulito. Se acabó el diagrama de esfuerzos normales para esa pata. Me voy ahora al tramo CD. Me paro en el punto C y veo hacia atrás cuáles son las fuerzas que me provocarían compresión en la dirección de CD. Otra acción. Solamente tengo la fuerza, tengo la fuerza 11.33 y la fuerza, no, solamente tengo la fuerza de valor 8. Fíjense que es la H sub A. Esa produce tracción en C. Yo la acarreo desde abajo hasta arriba y esa que en la pata AC no provocaba ni tracción ni compresión, en el dintel CD ya produce tracción igual a 8. Como es tracción y no se modifica, no hay nada que disturbe ese valor de 8 hasta D, es un diagrama rectangular y como es tracción, le pongo el signo más. Entonces ya tengo ese diagrama en celeste que es el diagrama de tracción para el dintel CD. Y como hay veces que se nos hace un poco más complicado venir siguiendo de izquierda a derecha en forma ascendente, bueno, puedo venir de abajo para arriba. Y me voy, por ejemplo, a ver en el FG, en el GF, ¿qué provoca compresión o tracción? Nada. No existe un valor que provoque compresión o tracción. A menos que consideremos que esa fuerza P igual a 8, que está actuando en el punto F, provoque un diagrama de compresión en FG y no lo dibujé, lo tracemos con ese valor de 8. Ahí se borró, le puse una parche encima. Pero si nosotros recorremos de G a F, ¿qué valores de tracción o compresión tenemos? Nada, trampa. Entonces, tal como está dibujado, no hay diagrama de esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque estoy empezando en G de esfuerzo normal. Estoy empezando en G y recorro esa barra de G hacia F y no me encuentro con ningún valor que provoque tracción o compresión. Si hubiera un apoyo, sí. No hay un apoyo. Quiere decir que la fuerza P igual a 8 está empujando ese voladizo, pero no tiene dónde atore. O sea que esa fuerza, por más que sea empujada de F a G, no hay
nada que atore para que provoque un efecto de tracción o de compresión. Entonces, el tramo FG no tiene diagrama. Ahora me voy al tramo FE. En el tramo FE, ¿qué fuerza produce tracción o compresión? Es toda la carga horizontal Q2 igual a 4 está provocando un efecto de tracción en el punto F. Y es igual a 4, que es Q2, 1 por 2, 4. ¿Cómo es 4 por 1? 4. Entonces, en el punto F hay un valor de tracción hacia abajo. Y si lo vamos subiendo ese valor, vamos a llegar hasta el nudo. Y en el nudo sí aparece una fuerza RB, que es en sentido opuesto. Entonces, este valor de 4, si el valor de tracción o compresión que produce RB es 8 y pico, restamos y me queda el otro signo 467. Quiere decir que del punto E para arriba hay un valor de menos 467, o sea, de compresión de 467. Entonces, fíjense que el diagrama en la pata esta de F a E es positivo y tiene valor 4, y de E a D es negativo y tiene valor 467. Si queremos hacer una pequeña verificación, nosotros nos vamos al punto A y vemos que cómo llegamos al extremo, al otro extremo, 11.33, ¿verdad? 11.33, mejor dicho, cuánto es el valor al que podemos, al que llegamos con el valor es 4.67, y qué valores tenemos nosotros para considerar los valores que puedan llegarse por el otro lado a este punto. ¿Qué valores tenemos? ¿Qué valores tenemos? Tenemos el valor de 8 y tenemos el valor de 4, 11, 33. Entonces nosotros tenemos que el 4 y el 11, 33 me da 467, que es lo que coincide con el valor que hemos calculado viniendo del otro lado. Bueno, con eso se me secó la garganta. Es un ejercicio didáctico. Voy a hacer un par más para completar este capítulo y, mejor dicho, este tema, no este capítulo, este tema. Y bueno, ¿cuál fue lo último? El 467 al que llegamos por izquierda es que tenemos un 11.33 en A, que va para arriba, y tenemos un 16 hacia abajo en el dintel CD. Entonces, 11.33 menos 16 me da ese 467, que es el que al final de cuentas nosotros tenemos igual que el 467. ¿Verdad? Porque 11.33 va para arriba, 16 va para abajo. Y como estamos considerando el valor vertical en el tramo FED, bueno, ese es 467. Entonces quiere decir que el diagrama lo estamos cerrando igual por izquierda que por derecha. Repito, yendo de abajo hacia arriba, tenemos nosotros en el punto F un valor igual a 4, que es la tracción que produce en el punto F la carga dividida horizontal, que la trasladamos al punto F, obviamente, y nos da un valor de tracción igual a 4. Ese valor de tracción se mantiene hasta el punto E. Y en el punto E hay una fuerza opuesta que es 867, que va hacia arriba. Entonces, restando 867 a 4 o viceversa, tenemos que cambie de signo y se tiene 4.67, pero ya negativo de compresión. Y como no hay ninguna disturbación o perturbación para ese valor se mantiene como 4.67 hasta el punto D. El diagrama es el diagrama negativo en verde. Entonces vuelvo a repetir por si no lo agarramos correctamente. A ese punto D, si hemos llegado de F a D, pero si llegamos a ese punto D, de A a D, tenemos que ver, acarrear es llevarlas, estén donde estén. Si son verticales, las acarreamos todas como verticales, las sumamos, las restamos. Entonces, llegamos al punto D, acarreando, ¿qué fuerza? En A, 11.33, y en el dintel
16 que es Q1. 11.33 menos 16 me da ese 4.67, exactamente coincide con el valor de la pata, considerando ese esfuerzo de tracción o compresión desde F hasta D. Bueno, jóvenes,